Bienvenidos, bienvenidos una vez más a esto que es Teología 360. Les saluda a su hermano y amigo Marco Antonio Zavala. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos llegar siempre hacia ustedes. Les agradezco mucho su preferencia, que nos deje llegar hasta donde usted eh, se encuentra para llevar este pequeño fragmento de palabra. Y hoy vamos a hablar a lo del capítulo 12 de Romanos, los primeros versículos, porque son capítulos muy importantes que nos tienen que llenar a nosotros de realmente ese espíritu de querer agradar a Dios. Dice así, Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, en este primer versículo que queremos comentar, el apóstol realmente está pidiéndole al pueblo que nos presentemos como un sacrificio vivo, un cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Y qué quiere decir como un sacrificio vivo? Hermanos, nosotros tenemos una serie de situaciones propias de esta vida que a veces nos dificultan actuar conforme a lo que está en la escritura, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede estar un día tremendamente cansado, agotado, ¿verdad? Sin embargo, usted tiene que orar. Cuando usted vence ese cansancio, vence ese estrés que lleva al final del día y usted logra orar, logra leer la palabra de Dios, entonces usted está presentando su cuerpo como sacrificio vivo. Cuando usted, por ejemplo, ayuna, programa su ayuno, ¿verdad? O lo hace pues con el calendario de su congregación, también eso es presentar un sacrificio de su cuerpo al Señor, es sacrificio de su cuerpo vivo al Señor, ¿verdad? Porque estamos sacrificando algo que a nosotros nos interesa en pos de buscar o de entender lo que es la voluntad de Dios. No en pos de hacer mi voluntad y pedir algo, ¿verdad? Que a mí me agrade, sino que al contrario, buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, presentar nuestro sacrificio, hermanos, es vencer, es tener el dominio propio, ¿verdad? De nuestros apetitos, ¿verdad? A las comodidades que podemos tener, hermano. A veces el llevar el reino, el estar dentro del reino va a implicar sacrificios, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo que escribió esta carta, cuántas situaciones describe él mismo que pasó, naufragios, cárceles, golpes, rechazos, hermanos, de todo. Entonces, hermano, pudiendo él tener realmente una vida privilegiada, ¿verdad? Sin embargo, hacer esto y cuesta en pos de hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, eso es presentar nuestro cuerpo de sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Es hacer nuestro culto racional. Muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que nada más es solamente ir a la iglesia, ¿verdad? Al culto, pues presentar al Señor, ¿verdad? Esa honra, esa gloria, ¿verdad? Que a Él se debe. Y está bien, vamos a la iglesia en un tiempo, es importantísimo ir a la iglesia en un tiempo eh, para presentarnos ante el Señor, claro que sí. Sin embargo, también nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros en nuestra vida, hermanos, actuamos eh, pensando en qué debo hacer que esté de acuerdo a la palabra de Dios en esta situación determinada. Hay situaciones, hay momentos difíciles, complicados, hermano, en la vida, donde se nos dificulta quizás saber cuál es la voluntad de Dios, cómo deberemos de actuar en una determinada situación, sobre todo aquellas que nos exigen un poco más de nuestro carácter. Entonces, hermanos,
es muy importante que nosotros comprendamos que parte de adorar a Dios, de darle la gloria y darle la honra, es precisamente tener el dominio propio, hacer la victoria sobre nuestro propio cuerpo, nuestra carne, nuestras ideas y propios pensamientos, incomodarnos pues física, mentalmente, como usted quiera, para hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol en este primer versículo. Continúa en el versículo número 2. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Y qué quiere decir el apóstol aquí también? Dice, no os adaptéis a este mundo, sino que nos transformamos. Hermanos, nosotros tenemos una serie, vivimos en un mundo, hermano, donde hay una serie de presión, ¿verdad? Presiones en las redes, presiones en el mundo eh, que tenemos, del mundo de trabajo, en el mundo eh, de los negocios, si usted se dedica, ¿verdad? Eh, la compra, la venta. En fin, hermanos, tenemos presión, ¿verdad? En los centros educativos, tenemos presión a donde usted vaya. ¿A qué me refiero con esta presión? Es a ideas, a conceptos, hermanos, que lo obligan a usted a comportarse, decir o hacer de una manera determinada conforme a lo que se mueve, ¿verdad? En el ambiente, pero que muchas veces eso es en contra de la palabra de Dios. Entonces, ese ambiente que es en contra, esas situaciones encontradas, ¿verdad? Entonces, es las que nosotros debemos de evitar, debemos de salir de esas situaciones. No debemos permitir que estas maneras de pensar, de actuar, nos involucren a nosotros. Por ejemplo, lastimosamente, nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Están envueltos en muchos sistemas que no son honestos dentro del sistema de poder político de cada país, ¿verdad? Y esto se vuelve hasta cierto punto como una cultura, ¿verdad? Y entonces nosotros no debemos envolvernos en ningún tipo de cultura así, ¿verdad? Sino que al contrario, nosotros debemos de ser sal y luz de esta tierra, ¿verdad? Debemos de salir al encuentro de cualquier situación adversa que esté en contra de la escritura. Entonces nosotros no debemos adaptarnos a lo que este mundo, ¿verdad? Lo que este momento en que estamos viviendo nos dicte. Puede ser también modas, ¿verdad? Puede ser también lo que usted quiera, ¿verdad? Que se mueva dentro de lo que es la humanidad, el conjunto mismo, pero que usted mira que esto no le agrada al Señor, que esto va en contra de su integridad, en contra de su cuerpo, que esto va en contra de todos aquellos principios y valores que el Señor le regala a usted a través de la Escritura. Entonces es cuando nosotros no debemos de hacer eso, sino que debemos transformar nuestra mente. ¿Por qué hablamos de transformar? Porque, hermanos, nacemos en un mundo natural donde se nos forma en la escuela, en el colegio, ¿verdad? En un ambiente tremendo. Y es mucho, mucho, mucho el tiempo que pasamos fuera de lo que es quizás el ambiente eh, de la iglesia, donde se nos instruye, ¿verdad? O el ambiente familiar también, donde los padres instruyen en la palabra a los niños, cuando los instruyen. Entonces, normalmente, hermanos, cuando nos enfrentamos a la palabra, ya nosotros tenemos una visión, una cosmovisión, hermanos, probablemente distorsionada de lo que debería de hacer, de lo que deberíamos de actuar conforme a lo que está en la escritura, conforme a lo que está ahí escrito. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que transformarnos, hermanos? O sea, hacernos conforme al carácter del corazón de Dios. ¿Cómo transformarnos, hermanos? Pues dice, ¿verdad? Que siendo renovados nuestra mente, tenemos que ser renovados para saber cuál es la voluntad de Dios, hermano, a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos trabaja a través de la palabra de Dios y utiliza muchos medios, pero tenemos que estar claros en que la palabra escrita de Dios es la que el Espíritu Santo utiliza para poder nosotros cambiar nuestra mentalidad, nuestra mente. Ahí está el libro de instrucciones donde nosotros tenemos que ver, tenemos que observar, hermano,
para poder nosotros actuar conforme a lo que el Señor está queriendo de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestro corazón y nuestra mente se transforman conforme nosotros vamos incorporando en nuestra vida lo que dice en la palabra de Dios. Así es que cuando nosotros, hermanos, vamos incorporando en nuestra vida lo que la palabra de Dios, lo que la escritura dice, y vamos en esa lucha, entonces cada vez más, hermanos, se nos va a ser más fácil ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Mientras más alejados estemos, mientras menos palabras leamos, mientras estemos más alejaditos de Dios, más difícil va a ser para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios. Ahí está, ¿verdad? Lo dice en la escritura. Sin embargo, si nosotros estamos leyendo, vamos a conocer de Dios. Es como cuando usted, por ejemplo, conoce a una persona, usted conoce lo que a esa persona le gusta comer, le gusta vestir, que le gusta ciertas situaciones y cosas, ¿verdad? Que usted entiende, pero para usted tener ese conocimiento de esa persona, tiene que pasar tiempo con esa persona, tiene que estar en una relación continua con esa persona para poder saber detalles así de la vida, ¿verdad? Si no está en el tiempo así con esta persona, entonces no va a poder saber nada, sabrá algunas cositas, pero no todas, ¿verdad? No a detalle. Lo mismo entonces, hermanos, nosotros con el Señor, con la palabra del Señor. Mientras más nosotros leamos e interpretemos, porque no se trata de leer, se trata de interpretar correctamente la escritura, ¿verdad? Es importante. Así es que mientras más tiempo pasemos, entonces, hermanos, en la escritura más fácil se nos va a hacer saber cuál es la voluntad de Dios. Y dentro de lo que es la voluntad de Dios, dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, aceptable y perfecta. Es perfecta, hermanos, porque Dios es perfecto. En Dios no hay falla, Dios es absolutamente perfecto y quiere lo mejor para nosotros. Él es bueno, Dios es bueno, hermano. Entonces Dios quiere lo mejor para nosotros. Nunca nos va a impulsar o nos va a llevar a algo que nos va a llevar a destrucción. Ahora, podemos pasar, hermanos, por situaciones, por difíciles, por baches, por cosas que nos van a doler en la vida como parte de un proceso, ¿verdad? Que en ese proceso se nos va formando el carácter conforme al carácter del Señor, que en ese proceso Dios nos va puliendo, Dios nos va mostrando, nos va enseñando. Eso es correcto y completo, ¿verdad? No es que nuestra vida va a ser solamente caminar así sobre una alfombra, ¿verdad? Sin dificultades. No, eso no funciona. Nosotros tenemos que, que pasar, hermanos, todos por el fuego, por las manos del alfarero para que nos forme. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Pero ciertamente, hermanos, que aunque duele en un momento, pero al final de esa formación, al final de lo que Dios está haciendo, hermano, entonces es buena, perfecta, porque nos va a llevar a comprender más, a estar más con la inmensidad del Señor. Esto es muy importante que nosotros, hermanos, lo podamos saber, podamos entender. La otra situación, hermanos, bien importante es que es aceptable. Aceptable. O sea, hermanos, mire, el Señor no nos va a pedir algo que nosotros no podemos hacer. Y no estoy hablando en nuestras fuerzas, estoy hablando con las fuerzas que el Señor nos da. En esas fuerzas estoy hablando, como cuando ahora le pidieron que saliera de su parentela, ¿verdad? Y de su tierra y se fuera a buscar allá. Dios lo estaba acompañando y Dios se lo estaba dirigiendo y estaba siempre, hermanos, tomado de la mano con él, ¿verdad? Entonces sabía que podía llevar a cabo la tarea porque él lo había construido para eso, ¿verdad? O sea, era algo que el Señor ya le tenía destinado, ¿verdad? Bien, Moisés, otro ejemplo, ¿verdad? Mire cómo lo preparó Dios como educación desde un príncipe desde pequeño, ¿verdad? Moisés, cómo dirigió al pueblo hebreo. Entonces, eh, todo esto, hermano, así fue una preparación. Entonces, Dios pidió cuando, ¿verdad? El siervo está
preparado para afrontar lo que Dios le está pidiendo. Y Dios le va a preparar probablemente más y le va a decir, pero el punto aquí, hermano, es que es aceptable la voluntad de Dios, porque cuando Dios nos muestra su voluntad para nuestra vida, en cualquier área que usted quiera, es porque eso es lo mejor para nosotros, es lo que nosotros podemos hacer. No por nuestras fuerzas quizás, no vamos a ver nuestras fuerzas si podemos humanamente, no vamos a ver eso. Vamos a ver el poder y la voluntad de Dios respaldándonos a nosotros. Porque el Señor sabe que lo podemos hacer, porque sabe las herramientas que nos ha dado, herramientas no solo personales, sino que en la familia y de todo, hermanos, porque es un conjunto de cosas las que el Señor nos da. Así es que, hermanos, han sido realmente dos versículos que hemos leído hoy. No me quiero eh, sobrepasar. Vamos a continuar leyendo los otros versículos en una próxima entrega porque este tema, hermanos, es muy impresionante. El tema, como está escrito realmente en la Biblia, hermanos, presentar un sacrificio vivo al Señor, como nosotros. Entonces, hermanos, yo espero que Dios me lo bendiga, me lo guarde mucho. Nos vemos siempre en la próxima entrega. Recuerde que tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios para nuestra vida y que esa voluntad, hermano, es muy buena. Dios les bendiga y no se pierda la próxima entrega de Teología 360. Hasta pronto.